estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, la Fiscalía de Martínez Neira entregó $500,000 a petición de agente de la DEA en operación de entrampamiento a la JEP. Tenemos la petición y la resolución firmada. Gerente independiente del Banco de la República no garantizará la independencia de la nueva Junta. La nueva magistrada de la Corte Constitucional dijo ética de moral o épica de actos heroicos. La carrera de las vacunas COVID no es tan dramática como se pinta. En 3 meses habrá 10 marcas de vacunas y al final del año al menos 50. Alcaldadas en Top Secret. Un mandatario pide a su pueblo que vaya a negociar con sus asesinos y otro promete empujarle un tiro al que se le enfrente. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Independiente Santa Fe esta noche es una fiesta porque el equipo femenino acaba de consagrarse campeón y podría ser también el masculino porque ya avanzó a la gran final tras sorprender a La Equidad. Juan Guillermo Cuadrado vuelve a ser figura con Juventus, esta vez en la victoria sobre el Génova. Puedo marcarle a mi hermano. Ah, ya, regáleme un segundo. Vamos por parte. No, pero ahí se está escuchando todo. No, pero igual manera no. Aquí está. Esta es la imagen del día. La felicidad reflejada en el rostro de alias Tuerto Gil, luego de ser capturado con su ahijado político, el investigador Carlos Bermeo, como parte del fallido plan que Néstor Humberto Martínez y el agente Craig Michelin de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos urdieron para desprestigiar a la Jurisdicción Especial de Paz. El ex fiscal Martínez ha negado su participación en la operación de entrampamiento y el desembolso de dinero de la Fiscalía para el efecto, pero tenemos los documentos que prueban lo contrario. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En un memorando de quien firma como agente especial de la DEA en Bogotá a un agente de enlace de la Fiscalía de Martínez Neira, el norteamericano solicita $500 million de la Fiscalía para financiar una operación encubierta que resultó ser un entrampamiento a la JEP. Víctor Ballesta. Mónica, obtuvimos copia del memorando del hombre de la DEA y copia de la resolución firmada por Néstor Humberto Martínez en la que ordena entregar los $500,000. Noticias 1 tiene en su poder copia de un memorándum, como se denomina el documento, del 25 de febrero de 2019, firmado por el agente especial de la oficina de la DEA en Bogotá, Craig Michelin, en el que se informa a Mauricio Nieto Rojas del CTI de la Fiscalía y enlace entre la entidad colombiana y la estadounidense que su agencia tiene datos sobre una supuesta organización internacional de venta de procesos judiciales y de información privilegiada sobre tales casos en ambos países. La información aportada acerca de esta organización indica de reuniones que se van a realizar entre miembros de la organización delincuencial con la fuente en los próximos días en territorio colombiano. Aunque en el documento no lo menciona explícitamente, con la presunta venta de procesos judiciales y de información sobre estos casos, el agente de la DEA, Craig Michelin, se refería a la operación de entrampamiento de la DEA y de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para hacer caer a funcionarios de la JEP. Quien cayó en la trampa fue un empleado de la JEP de menor rango, Julián Bermeo, quien fue detenido 5 días después de escrito el memorándum del agente de la DEA, es decir, el 1 de marzo de 2019, recibiendo $40,000 para demorar también presuntamente la extradición de Jesús Santrich. En realidad el fiscal tiene muchos asuntos pendientes. En los próximos días se acordarán reuniones con alias Wilson, alias Giovanni, alias Gil, alias Villamizar, alias Bermeo, con el fin de vender, retardar y omitir decisiones dentro de procesos penales de narcotráfico y administrativos a cambio de suma aproximada a los $500,000. Lo que el agente Michelin calificaba como alias eran nombres verdaderos así. Giovanni puede ser el director de la unidad de investigación y acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, quien nunca se enteró del caso. El alias Gil coincide con el apellido del ex congresista Luis Alberto Gil, capturado con el fiscal Bermeo. Alias Villamizar coincide con el apellido de Orlando Villamizar, aliado político de Gil, y capturado el mismo día en otro hotel, recibiendo $450,000 de un segundo agente de la DEA. Habitación 504. Y alias Bermeo
será la honestidad. Fue subalterno del director Giovanni Álvarez. No extradición. Se habla en la misiva de $500.000 que se pagarían a cambio de la información, por lo cual se solicita iniciar indagación y disponer la orden de entrega controlada y agente encubierto. Es decir, ya habían llegado a un acuerdo. La DEA supuestamente no tenía dinero para el operativo que ya adelantaba un agente encubierto. En el memorándum, el agente Craig Michelin solicita colaboración de la Fiscalía de Martínez Neira para hacer entrega controlada de los $500.000 que Martínez Neira finalmente autorizó a las pocas horas. Y esa fue la primera vez. El memorando de la DEA llegó a la Fiscalía el 25 de febrero. El 27, Néstor Humberto Martínez Neira firmó esta resolución autorizando el uso de ese dinero obtenido en el Fondo Especial de Bienes del ente investigador colombiano. Me mostró pruebas. La cita con Bermeo y con Gil, que consta en este video difundido a la opinión pública, se había programado para el otro día, el 28 de febrero, pero hubo tropiezos de coordinación. Por tanto, la entrega de dinero a Bermeo de un lado y al segundo de Gil, Orlando Villamizar, del otro lado, se hizo el 1 de marzo. El segundo agente de la DEA, con acento mexicano como lo reveló Noticias 1, estuvo también implicado en los entrampamientos de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, tanto a Santrich como a los magistrados de la propia JEP. Señor Hernández. Para octubre de 2018, 6 meses después de la primera captura de Santrich, ya se habían iniciado los contactos para entrampar a la JEP. En diciembre de ese mismo año, iniciaron las reuniones en Colombia y solo 2 meses después, la DEA informó a la Fiscalía del supuesto cartel. La defensa de Bermeo siempre ha alegado que el agente de la DEA y los de la Fiscalía provocaron su comisión del delito de soborno, lo cual está expresamente prohibido en el Código de Procedimiento Penal. El agente Michelin presentó falsamente en su carta el entrampamiento como si fuera un dato obtenido de una fuente que llegó a contarle el caso y no como lo que era, el origen de una trampa. También obtuvimos copia de los videos contenidos en el expediente judicial con las imágenes que la Fiscalía eliminó para entregar una copia a la JEP y otra a la prensa. Noticias 1 conoció imágenes hasta ahora inéditas del caso Bermeo, capturado en un hotel ubicado en el norte de Bogotá en compañía del excongresista Luis Alberto Gil, cuando recibía un fajo de billetes de un agente encubierto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la puta desconfianza que me tienen? No me tienen tanta desconfianza, jefe. El primero es el video completo del momento en que los agentes del CTI se acercan a Bermeo y Gil. En él se aprecia a uno de los agentes encubiertos. Este había sido editado y parcialmente entregado por la Fiscalía a la prensa. Es posterior a la entrega de los $40.000. Cuando Gil le pregunta al agente sobre el por qué era capturado, este le lee parte del memorándum de la DEA. El dinero no le fue hallado a Bermeo. ¿Son 4 fajos? Este se lo había entregado minutos antes en un baño a su novia, que ese día había sido invitada a almorzar por Bermeo a ese hotel. Aunque la Fiscalía no lo hizo público, el dinero por poco sale del hotel donde se realizó la entrega. ¿Quién es también capturado por el delito? Informó ahorita, pero no quedó grabado. La Fiscalía, aunque no sabía ni siquiera de quién se trataba, la capturó a las afueras del hotel. La mujer fue dejada en libertad semanas después. El ente investigador no pudo probar su supuesta participación en la organización delincuencial. ¿Pueden sacar el número? ¿Se lo saben o no? Sí. No, yo no, pero no me lo pases. En este otro video de casi 13 minutos, grabado por un agente del CTI, se ve a los 3 detenidos. Gil se ve tranquilo y sonriente. Sí puedo marcarle a mi hermano. En el costado superior se ve a Bermeo intentando hacer una llamada. Bermeo logra la comunicación con una familiar y le explica su versión de lo sucedido. Estoy con el senador Gil, que me dio el aval para la alcaldía en Popayán, y estábamos tratando nosotros de hacer un negocio de venderle una sede que tengo política allá en Popayán. Sabiendo que lo grababan, hablaba de su bajo rango dentro de la JEP. Tengo ahí en el cargo en el que estoy ni supervisión ni injerencia. Sin embargo, cuando no sabía que estaba siendo grabado, le contó a los agentes encubiertos, a quienes recibió los $40.000, la manera en que supuestamente iba a demorar la extradición de Santrich.
Sin que nadie se lo preguntara, dijo además ser propietario de una discoteca en Roma, Italia, a donde viajaba regularmente. A todos los líos penales, disciplinarios y fiscales del proyecto Hidroituango se sumó el de unas medidas cautelares otorgadas a los pobladores de la región que fueron incumplidas. Patricia Uribe. Mónica, cuando el año pasado el alcalde de Medellín era Federico Gutiérrez y EPM estaba dirigido por Juan Luis Londoño, un juez le ordenó proteger los derechos de los habitantes de 19 municipios, pero no lo han hecho. En junio del año pasado, cuando el alcalde de Medellín era Federico Gutiérrez y el gerente de EPM era Jorge Londoño de la Cuesta, quien tuvo a cargo del derrumbe de la construcción de Hidroituango, un juez con funciones de garantía dictó medidas cautelares, es decir, de protección especial para los habitantes de 19 municipios cercanos a ese proyecto hidroeléctrico. El mismo juez, hace unos días en audiencia especial para este caso, concluyó que Empresas Públicas de Medellín, EPM, otras 8 entidades del Estado y los alcaldes de las poblaciones cercanas a este proyecto incumplieron sus órdenes de restaurar y dejar de afectar los derechos mínimos vitales de la gente de la región. Y el Estado sí está cumpliendo. Y aquí lo que advierte este funcionario judicial es que el Estado no está cumpliendo para nada. El Estado ha estado atento y pendiente desde verificar que el proyecto rápidamente salga a flote y logre entrar en producción. El caso volvió a sus manos luego de que otro juez de mayor rango confirmara su decisión y rechazara la petición de EPM y de la sociedad Hidroituango de suspender el efecto protector de las medidas cautelares. Además, le dio la facultad de vigilar que se cumplieran. Entonces pareciera que el Estado, en lugar de ir a buscar a las víctimas y tratar de procurarles ese bienestar, lo que ha hecho es generándoles un cerco, para que o a las buenas o a las malas se vayan de allí. Las medidas que no acataron fueron EPM, cuyo apoderado es el abogado Jaime Granados, la Gobernación de Antioquia, los Ministerios de Medio Ambiente y Salud, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la Procuraduría Departamental, entre otros. Pero claro, como aquí lo que ocurre es que tiene que pasar la tragedia para que ahí sí entonces se diga, no, vamos a llevar ayudas humanitarias, nos solidarizamos con toda la población. El juez le recriminó además al gobierno central por qué no respetó la decisión de la Agencia Nacional de las Licencias Ambientales, ANLA, de ordenarle a Hidroituango suspender desde el 29 de junio de 2018 toda actividad relacionada con la construcción de la represa. La decisión del juez fue apelada por EPM y las otras entidades estatales. Iván Duque y el ex senador Álvaro Uribe perdieron en la votación de la Junta Directiva del Banco de la República para elegir a su director, pero con esto no termina la injerencia del gobierno en el emisor. Juliana Ramírez. Mónica, el banco no eligió a Alberto Carrasquilla, pero él sigue con un asiento en el banco como ministro de Hacienda. El gobierno ya nombró a 2 codirectores y en 2021 tendría la posibilidad de poner a otros 2, es decir, 5 de 7. El economista Leonardo Villar ocupará la gerencia del Banco de la República luego de una arrasadora votación que dejó como perdedor no solo al ministro Alberto Carrasquilla, sino la intromisión del expresidente Uribe y del presidente Duque, que daban por seguro que Carrasquilla sería el gerente que reemplazaría a Juan José Echavarría. Estamos rebotando y estamos rebotando más rápido. La disputa inicialmente estaba entre Villar y Carrasquilla, pero en la última etapa entró a sonar la economista Natalia Salazar, quien en un principio habría contado con el respaldo de las codirectoras Ana Fernanda Mayhuasca y Carolina Soto, mientras por Carrasquilla existía la posibilidad de, además de su propio voto, lo apoyaran los codirectores nombrados por Duque, Arturo Galindo y Roberto Steiner. En el caso de Villar, sus votos asegurados corrían por cuenta del gerente del banco, Juan José Echavarría, y el codirector Gerardo Hernández. Ante este panorama, las codirectoras Soto y Mayhuasca cambiaron de parecer para apoyar a Villar, y lo mismo habría hecho Steiner, y así terminaron eligiendo a Villar. De un paso en la dirección correcta. Sin embargo, pese a que muchos contaron victoria con la llegada del reconocido economista Villar, la independencia del emisor volverá a dar de qué hablar, pues el próximo año el gobierno tendrá mayorías en la Junta Directiva. La Junta del Banco Central tiene 7 miembros, el ministro de Hacienda, 5 codirectores de dedicación exclusiva y el gerente general del banco. Para asegurar la autonomía de la autoridad monetaria, 2 de los 5 miembros de dedicación exclusiva son reemplazados por el presidente de la República
República cada 4 años, una vez transcurrida la mitad del periodo presidencial. La coordinación nuestra. Sin embargo, antes de nombrar a los 2 codirectores que tiene derecho, Duque ya ha incidido en 2 designaciones más. La movida de fichas empezó en septiembre de 2019 con la sorpresiva renuncia del codirector Juan Pablo Zárate, quien decidió irse a un cargo de menor perfil al lado de Carrasquilla. Esto le permitió a Duque nombrar como codirector a Roberto Steiner, quien según un confidencial del Tiempo está pensando en renunciar. Posteriormente, en diciembre de 2019, renunció el codirector José Antonio Campo y con ello Duque eligió a Arturo Galindo, quien anunció esta semana que no completará su periodo de 4 años y se retirará del banco. En total, el próximo año Duque contará con al menos 5 miembros en la junta directiva de 7 que la conforman, que incluso podrían ser más si Mayhuashka, codirectora desde 2013, se va antes. El inconveniente, además de mancillar la independencia del banco, es que como se ha caracterizado el gobierno Duque, nombra entre los próximos codirectores amigos y aliados más que personas calificadas. La nueva magistrada de la Corte Constitucional elegida por el Senado esta semana se debate entre la ética de la moral pública y la épica de las gestas heroicas. Eduardo López Júquer. Mónica, Paola Meneses se llama la nueva togada. Es compañera de pupitre en el colegio de Iván Duque y siendo abogada no tiene antecedentes de litigio constitucional. Paola Andrea Meneses Mosquera, 67 votos. Con una aplastante diferencia de 64 sufragios sobre el segundo candidato, el Senado eligió como magistrada de la Corte Constitucional, en reemplazo del renunciado Carlos Bernal, a Paola Andrea Meneses Mosquera, compañera del pupitre del colegio de Iván Duque. Acepto, señor presidente. Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo, la nueva magistrada viene de otro cargo que le dio su compañero Duque, la Superintendencia del Subsidio Familiar. En su discurso de aceptación, destacó sus propias cualidades. Mi condición de mujer, pujante, ética, colaborativa y trabajadora. Algunos congresistas se preguntaron si la nueva integrante del máximo Tribunal Constitucional pronunció ética o la palabra épica, como se califican las grandes epopeyas en la historia universal. Ética, colaborativa y varios se quedaron con ganas de escuchar sus análisis en materia constitucional y sus compromisos con la defensa de la Carta Magna. Estoy convencida de que actuaré acorde y a la altura con este encargo, sin duda el más importante que ha acompañado mi carrera. Con la llegada de Meneses Mosquera, la Corte Constitucional por primera vez cuenta con 4 mujeres en sala plena, junto con Diana Fajardo, Gloria Estela Ortiz y Cristina Pardo. Estas juristas de gran trayectoria académica y profesional. Hacer una mención especial, profunda y sincera de gratitud y respeto al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. En sus singulares términos, Meneses recordó que el soporte de su vida son sus padres, sus abuelos, su hermano, sus hijos y su esposo. A ti, mi esposo, mi compañero de vida, Fernando, que me escuchas, me sigues y me orientas y me apalancas, gracias. La nueva magistrada concluyó con una frase enigmática. La justicia que será mi inspiración permanente en pro de la justicia constitucional. Juristas de Canadá, España, Estados Unidos e Inglaterra le dirigieron una carta a la fiscal de la Corte Penal Internacional para pedirle que proteja a los testigos e intervinientes en el proceso de manipulación de testigos que se sigue contra Álvaro Uribe en Colombia. Juan Fernando Barona. Mónica, habida cuenta de las amenazas que existen contra varios de los testigos, le piden a la Corte Penal Internacional que reciba los testimonios escritos antes de que sea demasiado tarde. La plataforma de monitoreo internacional, compuesta por ONGs influyentes a nivel internacional como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, Abogados Sin Fronteras Canadá, National Lawyers Guild, la Fundación Abogacía Española y el Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo, hizo un recuento detallado del proceso penal que se sigue contra el exsenador Uribe en Colombia por los delitos de soborno a testigos judiciales y por fraude procesal. También se refirió a las presiones de diversos sectores y del propio gobierno
Duque contra los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y contra los testigos que han denunciado al expresidente. Nunca me vas a retratar. En esta carta que le envió la plataforma a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entre otras, mostró su preocupación por la seguridad física de los testigos involucrados en este proceso y les pidió a Bensouda y a Bachelet que le pidan al gobierno colombiano garantías. Se solicita convocar a las autoridades nacionales a realizar el máximo esfuerzo tendiente a garantizar la seguridad, intimidad, integridad personal y vida de todos los intervinientes en el proceso penal que nos ocupa. También solicitó la adopción de medidas eficaces para proteger pruebas y testimonios del proceso. Requerir al Estado colombiano que en el marco de sus obligaciones derivadas del estatuto adopte medidas tendientes a salvaguardar las pruebas y testimonios de investigaciones con posible incidencia en el examen de admisibilidad. Pidieron además que debido a las amenazas que han recibido los testigos del caso Uribe, la Fiscalía de la CPI reciba directamente sus testimonios de manera escrita o verbal para su salvaguarda. De considerarse pertinente en razón al grave riesgo de no poderse rendir testimonio posteriores, dadas las amenazas de seguridad expuestas en este documento, considerar su recepción escrita u oral en la sede de la Corte. La plataforma de monitoreo internacional también llamó la atención sobre las presiones que ha ejercido el presidente Duque respecto del proceso Uribe y le pidió abandonar esta conducta. Se solicita convocar a las autoridades nacionales, en especial la Jefatura del Poder Ejecutivo, a abstenerse de realizar intromisiones indebidas en las facultades y funciones propias de la rama judicial. El colectivo internacional añadió que se han incrementado las amenazas a los testigos y a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema desde cuando el ex senador le dio una entrevista a un medio cuando estaba detenido en la que atacó a los togados y al senador Iván Cepeda. El jefe de la doctrina del ejército, que renunció cuando su comandante ordenó retirar los manuales que exigían respeto a los derechos humanos, advirtió que se venían ataques en su contra y hoy respondió al primero, el de una defensora del gobierno que lo acusa de negligencia en la muerte de un sargento. La semana pasada, el coronel Pedro Rojas, exdirector del Centro de Doctrina del Ejército, aseguró que tomó la decisión de retirarse de esa fuerza por falta de confianza en su comandante, el general Eduardo Zapateiro. La doctrina Damasco, que comprende principios, términos y procedimientos para planear y ejecutar operaciones militares en tiempos de paz, otra visión totalmente diferente a la de tiempos de guerra, fue desmantelada por Zapateiro meses después de elogiarla en diferentes escenarios. Pero soldados, el país necesita pocos, pero valientes y entregados. Y lo único que nos soporta como unos pilotes y el cimiento es la doctrina militar. Y esa doctrina es Damasco. Si esta doctrina Damasco respeta los derechos humanos, blinda la institución de los excesos, de los errores militares, nutre los planes militares, ¿por qué eliminarla? El coronel Rojas consideró que por sus afirmaciones públicas iba a ser objeto de retaliaciones. Hoy, justamente, una columnista de un medio nacional aseguró que el coronel Rojas, comillas, escondía secretos para salvar su responsabilidad, cierro comillas, en cuanto a la información que él tenía sobre el asesinato en 2011 de uno de sus hombres que se había infiltrado en la banda criminal de alias Megateo. Consultado por Noticias 1 sobre este tema, el coronel Rojas dijo que dará a conocer un comunicado que está escribiendo con sus abogados sobre la citada columna y que denunciará por injuria y calumnia a la periodista. Una empresa hizo el mantenimiento gratis a los aviones rusos del ejército e incluyó en los aparatos equipos a manera de préstamo en enero pasado, a la espera del contrato que seguro le darían en agosto. Los dos aviones Antonov para el transporte de tropas con que cuenta el ejército han recibido el mantenimiento bajo la figura de contratación directa con la empresa Air Caribe, que terminó su contrato en enero 31 de este año. Como ya no había contrato, Noticias 1 consultó con la aviación del ejército quién y bajo qué modalidad de contratación se hizo el mantenimiento de las aeronaves en febrero de este año. Y la institución señaló en un principio que no se había hecho porque no había contrato. Para el mes de febrero se inicia un nuevo proceso de contratación por la modalidad de licitación pública que resulta desierto por el no cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos y económicos de las empresas participantes. Sin embargo, este noticiero pudo establecer que pese a no existir ningún nexo contractual, el batallón de mantenimiento le pidió el 13 de febrero a la empresa Air Caribe realizar las reparaciones correspondientes para el 19 y 20 de febrero.
Con toda atención, se solicita a ese taller aeronáutico de reparación su apoyo con referencia al desarrollo de las fases programadas que a continuación se mencionan, correspondientes a la flota Antonov. El coronel José Jovane Vargas, comandante del Batallón de Mantenimiento de Aviación del Ejército, pese a saber que no había contrato vigente, nuevamente el 21 de febrero pidió la solución a imprevistos en uno de los Antonov. La respuesta de Air Caribe frente a la solicitud fue positiva, pues se comprometió a la solución de los inconvenientes en la aeronave, pero aclaró sus condiciones. Haciendo claridad que si durante el levantamiento del reporte es necesario el cambio de la misma o algunas partes y o componentes, estas quedarán en la aeronave instaladas en calidad de préstamo hasta la renovación del contrato, el cual se encuentra vencido desde el pasado 31 de enero de 2020 con nuestra compañía. Tras conocer que Noticias 1 tenía en su poder estos documentos, el ejército cambió su versión y reconoció haber hecho las solicitudes sin contrato previo y explicó que no pagó porque la empresa lo hizo como un obsequio. En referencia a la solicitud de apoyo en mantenimiento, esta se hizo en calidad de donación. Después de sus donaciones a la aviación del ejército, la empresa Air Caribe ganó la licitación en el mes de agosto. La FDA de Estados Unidos se pronunciará mañana sobre la autorización de emergencia para la vacuna de Moderna y la Unión Europea lo hará esta semana sobre la de Pfizer. Estos, no obstante, son los primeros en la carrera de las vacunas, que tendría al menos 50 competidores al terminar el año entrante. Aunque la investigación, el desarrollo y la fabricación de vacunas han requerido décadas para observar efectos deseados y adversos, la ciencia genética, la inteligencia artificial y la urgencia de la pandemia han impulsado el desarrollo de 58 ensayos de vacunas, 5 de las cuales ya se aplican masivamente. El gremio de los reguladores, en su página RAPS, detalla el minuto a minuto de la carrera. Los primeros en la pista fueron 2 vacunas rusas, una ultrasecreta que actualmente se inocula a los militares y la Sputnik, que se aprobó para vacunar de emergencia al personal médico. China entró enseguida aprobando el uso limitado y de emergencia de 2 vacunas para personal esencial. Pero hace una semana el Reino Unido dio también la aprobación para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer, BioNTech y Fosun Pharma en población general mayor de 16 años. Idéntica medida tomaron frente a la misma vacuna Estados Unidos, Bahrein, Canadá y Arabia. Y el martes se espera la autorización para su uso general en Europa. Miércoles pasado la Autoridad Sanitaria de Emiratos Árabes aprobó la vacuna china de Pekín para sus servidores esenciales y entró en la competencia. Y aunque los ensayos de la inglesa AstraZeneca dieron efectividad del 65%, esta se alió con la rusa Gamaleya de la vacuna Sputnik para combinar sus hallazgos y avanzar hacia la aprobación de emergencia. El próximo martes se tiene previsto el anuncio de la FDA de Estados Unidos sobre la vacuna de Moderna y comenzará la revisión de las de Johnson & Johnson y la de Novamar, esta última que se ha probado con enfermos de SIDA en Sudáfrica. Y están pendientes de anunciarse los resultados de las vacunas en India y en Australia, que tenía 2 vacunas en fase 2 y anunció esta semana que una de ellas había fracasado. Si el éxito científico se mantiene en los actuales niveles, antes de terminar el primer trimestre de 2021, habrá por lo menos 15 vacunas en circulación y al finalizar ese año serán más de medio centenar. El seguro médico para los médicos que terminaría este año fue ampliado en su cobertura hasta mediados del próximo. Hasta junio de 2021 se empleará la cobertura de la Fuerza que nos cuida, mecanismo gratuito que reconoce la entrega de todas las personas que trabajan en la atención de pacientes con COVID-19 en Colombia, ofreciendo una protección de 10 millones de pesos a sus familias en caso de fallecimiento. En este reconocimiento, que inicialmente iba hasta junio de este año y que es adicional a las prestaciones sociales y económicas otorgadas por las ARL, se han invertido 770 millones de pesos, con los que se ha beneficiado 86 familias de trabajadores de la salud. Según el último censo realizado por las ARL, hay cerca de 461.000 trabajadores del sector salud afiliados que están expuestos al COVID-19 y de estos 12% están en la modalidad de independientes. Para acceder a esta cobertura, la familia debe hacer la solicitud al correo lafuerzaquenoscuida@fasecolda.com o al teléfono 334-3080. Aunque un juez ordenó quitar el nombre de Duque del túnel de la línea, la obra aún no se ejecuta y lo pueden leer los que se quedaron atorados a la entrada en ese puente. Ya regresamos con Top Secret, la vida secreta de los famosos. Colombia cree en las vacunas mucho menos que sus vecinos, lo que indican los indicadores.
La revista Lancet hizo un estudio sobre la confianza en seguridad de las vacunas. La mayor confianza la encontró en Georgia y la menor en Pakistán. Los colombianos confían en estas, pero menos que los mexicanos y los canadienses. Esto indica que nada nos vacunará de la desconfianza. Esto es lo que indican los indicadores. Los hijos de un feminicida y su víctima les piden a las autoridades que den pronto con el paradero de él, no solo para que pague por la muerte de su mamá y el maltrato al que la sometió, sino porque lo consideran peligroso. Sara Sepúlveda. Mónica, él cometió el feminicidio y desde entonces no se le ha vuelto a ver. Por él, la policía aún ofrece una recompensa por quien entregue información de su paradero. El 3 de diciembre era el aniversario de bodas de Johanna y Carlos. Cumplían 25 años de casados, pero 2 días antes, Carlos asesinó a Johanna en un ataque de ira luego de que ella le dijera que quería separarse. En esta casa en Sucre, Santander, fue en donde construyeron su vida. Allí mismo, él le disparó 2 veces. Karen, su hija mayor, sabía que su padre maltrataba física, verbal y psicológicamente a su madre desde el principio, pero ella por miedo nunca lo denunció. Yo llamé a mi mamá, la que me contestó fue la hermana de él y me dijo: su papá mató a su mamá, su papá mató a su mamá. La víctima tenía 41 años y había conocido a su pareja aún siendo niños. Fueron padres jóvenes y ya eran abuelos. Karen, su hija mayor, sabía que su padre maltrataba física, verbal y psicológicamente a su madre desde el principio, pero ella por miedo nunca lo denunció. En los últimos meses, ella, desesperada por el maltrato de su pareja, le dijo que se quería separar, pero Carlos la manipulaba, asegurando que mataría a sus hijos o a él mismo si lo hacía. Consiguió una pistola y simulaba que se disparaba. Mi mami me llamó a mí desesperada a decirme que ella se le arrodillaba y le decía: no se mate, por favor, no nos haga esto, yo no sé qué. Le hizo como 5 veces eso. En los últimos 2 meses, él dejó de ir a trabajar para no permitir que se fuera de la casa. No la dejaba hablar a solas con nadie por teléfono ni con sus hijos para que no fuera a contar lo que sufría. Tampoco la dejaba ir a trabajar ni salir de la casa. Y sé que todo lo que ella tuvo que soportar fue muy grande, y yo conozco a mi papá y sé, y si de pronto él en algún momento va a ver esa entrevista, yo se lo quiero decir, que yo lo conozco perfectamente y él sabe que fue una mala persona con mi mamá. Y él lo sabe y él tiene que pagarnos, o sea, por habernos arrebatado lo que nosotros más amamos en la vida. Karen en los últimos meses trataba de convencer a su padre de que dejara que su madre se fuera. Que él y yo llevamos hablando 2 meses. Yo de 2 horas hablábamos diariamente, diciéndole: papi, tiene que estar tranquilo, relájese, usted es un hombre joven. Y él me decía: sí, tranquila. Y no escuchó y la mató, me dejó a mí sin mamá, dejó a mi hermano sin mamá. Ayer, en horas de la tarde, se realizó una protesta en nombre de Johanna. Todos los asistentes se vistieron con uniforme de baloncesto, pues era su deporte favorito. La familia tiene miedo de que el asesino esté libre, pues dicen que es peligroso y piden a las autoridades su captura, por la que ya se ofrecen 10 millones de pesos. La alcaldía de Bogotá está dispuesta a pagar por el semestre de los que están por graduarse para no perder por la crisis económica lo que se había avanzado en igualdad de oportunidades. La Secretaría de Educación y el Fondo de Educación Superior de Bogotá lanzaron la convocatoria de financiamiento llamada FEST 2021 para estudiantes que vayan a empezar a estudiar una carrera universitaria, un tecnólogo o un tecnológico en Bogotá. El apoyo financiero que se les dará a quienes sean escogidos será entre el 70% y el 100% de la matrícula. Pueden ser estudiantes de todos los estratos y graduados de cualquier centro educativo, ya sea público o privado. Los requisitos para ser uno de los estudiantes elegidos son estar en grado 11 o haberse graduado desde el 2011 de una institución de Bogotá, haber presentado el ICFES, estar en proceso de admisión, ya haber sido admitido o ya estar estudiando en una de las instituciones superiores que forman parte del programa, inscribirse a la convocatoria en la página web de Educación Bogotá y contar con un deudor solidario aprobado. Para los estratos 1, 2 y 3, además del valor de la matrícula que se les financiará, recibirán un salario mínimo legal vigente para sostenerse en el día a día. En la página web www.educacionbogotá.edu.co se puede consultar la lista de instituciones que forman parte de este fondo y también explicar el paso a paso para los interesados. La fecha límite para inscribir el deudor solidario será hasta el 5 de enero y para el estudiante hasta el 13 de enero del próximo año. Cada uno tiene su cuota específica de consumo de carbohidratos, de manera que la cantidad que a uno le hace bien puede ser fatal para otros.
Como su nombre lo indica, un carbohidrato es un hidrato de carbono, es decir, una fuente energética para todas las funciones vitales. Aunque no es un enemigo, en exceso puede provocar todo tipo de problemas. A veces hablamos de los carbohidratos de una forma como si fueran alimentos o si fueran nutrientes que son inadecuados, y no, realmente son muy importantes para todas las funciones del cuerpo. Claro está, en las cantidades adecuadas que se deben de consumir en cada individuo. Como cada organismo es diferente en las distintas etapas de la vida, todos tienen requerimientos nutricionales específicos, porque cuando se consumen carbohidratos mayores a los que se necesita, estos se depositan de alguna forma en el cuerpo. Usualmente se depositan en forma de grasa, pero también podemos tener algunas alteraciones celulares. Podemos tener irregularidades con la parte de la glucosa, del metabolismo de las grasas, de las proteínas, y eso puede llegar a generar algunas enfermedades que luego se van a desencadenar en problemas. Por eso es importante siempre tener la asesoría de un profesional que determine las cantidades o las porciones indicadas según cada individuo. Las necesidades de carbohidratos son diferentes, entonces la idea es que siempre una persona idónea en el tema sea quien dé la orientación con relación a la cantidad de carbohidratos que debemos de consumir. Sin embargo, la regla general, sobre todo en estas fiestas, es no excederse en los números de carbohidratos que se consume y, no menos importante, pensar para comer. Eso ayudará a ser moderados. La fiesta de música electrónica de Stereo Picnic podría tener estéreo, pero lo demás no, en tiempos de pandemia. Entonces hizo su antología en la red. El Festival Stereo Picnic, el evento musical más grande de Colombia y uno de los más grandes de Latinoamérica, se trasladó a la pantalla. El evento presencial, que reúne a más de 20.000 asistentes todos los años, no se pudo realizar este 2020 a causa de la pandemia. Es por esto que crearon el Stereo Picnic Online, un evento que se transmitió desde el 11 de diciembre y terminó hoy a las 7 de la noche. El propósito de hacer este festival digital es revivir un poco los 10 años del festival y celebrar a la distancia la vida, la historia y la música en vivo. Durante 3 días, el evento transmitió shows de artistas de sus 10 versiones. Se escogieron los más épicos, los más recordados por los asistentes y la importancia que tuvieron en su momento, pero no fue fácil. Por otro lado, el hecho de que no teníamos todo grabado, sobre todo en las primeras versiones teníamos poco. Entonces, pues fue una labor muy bonita como arqueología de registrar qué teníamos y escoger lo mejor. Estas presentaciones se transmitieron de forma gratuita por la página web www.stereopicniconline.com. También había un espacio aparte llamado Club Virtual, donde DJs nacionales e internacionales tocaban en vivo. Los únicos 2 shows que los asistentes debían pagar si querían fueron la apertura y el cierre del festival, que fueron en directo desde el Movistar Arena. El evento, que se planea que sea otra vez presencialmente en septiembre de 2021, a través de la tecnología encontró la manera de conectar con su público, que está esperando volver a cantar en vivo. El alcalde de Quibdó le pidió a su pueblo negociar sus vidas con los sicarios y el de Ciénaga le ofreció bala. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva el túnel de la línea! Muchísimas gracias. Hace apenas 3 meses, Iván Duque inauguró, con bombos y platillos, el túnel de la línea, una obra proyectada hace casi 100 años. El mandatario se veía feliz de ser el afortunado político que cortaría la cinta aun cuando ésta pareciera revelársele por algún extraño designio. Una placa enorme con el nombre de Iván Duque y sus ministros quedó en este sitio como testimonio de su vanidad. Y observamos el túnel de la línea, el túnel de los colombianos. Pero en estos 90 días todo parece haberse desbaratado. Primero, una joven abogada, Marla Gutiérrez, quien interpuso una demanda por incumplimiento de la prohibición legal de fijar placas con nombres de funcionarios públicos vivos. Logró que un tribunal superior le diera la razón y ordenara retirar. Y ahora, la orden de cerrar el túnel por deslizamientos y derrumbes cercanos a la vía.
Este fin de semana, los camioneros y usuarios de la vía llegaron al límite de su paciencia. No nos abren en 10 minutos. Pasamos Como quien dice, ni placa, ni túnel en funcionamiento, ni nada. El enredo de la cinta de inauguración, que Duque casi no puede desatar, ¿sería una premonición del desastre? Pareciera que sí. Está más complejo que el túnel. Vaya, presidente. Gracias a ustedes por estar preocupados por toda la situación. El alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, pasará a la historia de los mandatarios más desquiciados del mundo. Yo tengo 2 hijos. Una de 22 años y un hijo de 19 años. El joven, uno de los jóvenes que mataron hace 3 días, la semana pasada, estudió con mi hijo Martín Daniel. La reunión comunitaria en plena calle y con quienes quisieron asistir fue convocada por el alcalde debido a la grave situación de seguridad de Quibdó que ha cobrado la vida de centenares de víctimas, entre estas las de 2 chicos que apenas salían de la adolescencia en hechos que ocurrieron esta semana. Que se ha batido récord, llevamos 144. Los quibdoseños esperaban escuchar el plan del alcalde Martín Emilio para perseguir las bandas criminales, pero lo que oyeron de él los dejó estupefactos. Cuando se refería a los asesinos, dijo: desafortunadamente, hoy en día no hay personas que se metan y hablen con ellos directamente. Necesitamos que vayan. Ustedes, siéntense con los... Así fue, el alcalde de Quibdó le pidió a la gente que fuera a buscar a los sicarios para pedirles que por favor dejen de matar. Como era de esperarse, todos se salieron de la ropa. No queremos escuchar lo que ya sabemos. La contrarrespuesta del mandatario empeoró las cosas. La administración pública no es soplar y hacer botella. Este mandatario chocuano ha hecho méritos para entrar al libro de los hechos titulados Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Y para completar la asombrosa personalidad de los alcaldes elegidos por quienes después tienen que sufrirlos, este fin de semana, el de Ciénaga Magdalena, que se llama Luis Alberto Samper y a quien le dicen el Tete, también asombró a sus gobernados cuando, en medio de una disputa con vendedores ambulantes por licencias de trabajo, les soltó una amenaza de calibre mayor. A mí me sacan un piedrazo, me rompen la cabeza y yo quien es, yo le empujo un tiro. La noticia se difundió como reguero de pólvora. Yo quien es, yo le empujo un tiro. El Tete Samper es el mismo que hace unos meses, en plena pandemia, fue pillado por la policía, del cual es el jefe, en una rumba cuando violaba la cuarentena que él mismo había implantado en Ciénaga. Yo quien es, yo le empujo un tiro. El escándalo por semejante amenaza del burgomaestre de la ciudad magdalenense fue tan grande que el Tete Samper corrió a hacer acuerdos con los vendedores ambulantes para acallar las críticas. Me rompen la cabeza y yo quien es, yo le empujo un tiro. Estén pendientes, volveremos con más Confidenciales de Ataque en Top Secret. Esta noche los Proud Boys, un grupo de supremacistas blancos que apoyan el triunfo electoral de Donald Trump, quemaron pancartas de Black Lives Matter en diferentes iglesias en Washington y apuñalearon a 4 personas. Por lo menos 4 personas fueron apuñaladas en Washington durante una nueva jornada de protestas de los seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los llamados Proud Boys también quemaron y destruyeron signos y carteles de Black Lives Matter que estaban en algunos templos religiosos de la capital estadounidense. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, lamentó la situación y dijo que las instituciones religiosas encarnan los valores de amor e inclusión y un ataque contra ellas es un ataque contra todos nosotros. Por el momento no se conoce el estado actual de las 4 personas heridas y la policía de Washington aseguró que capturó a uno de los responsables de destruir los signos de Black Lives Matter. Queremos enviar un saludo muy especial a todos los miembros de la red independiente. Gracias a ustedes, Noticias 1 podrá seguir haciendo el periodismo objetivo e independiente que siempre nos ha caracterizado. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.